Bueno, parece que no hay más preguntas. De todas maneras, si aún la están considerando, pueden tomar nota y al final también podrían hacer la pregunta. ¿Listo? Continuamos entonces con la segunda ponencia. Me pregunto si... Bueno, vamos a continuar con los que verificamos que ya están aquí. La ponencia 54, cuyo título es Ludoevaluación y TIC, una propuesta para la evaluación formativa. Un saludo cordial para todos los presentes de parte del equipo investigador. Vanessa Navarro Angarita, Adolfo Ceballos Vélez, Roseli Rojas Rizo, Gloria Arroyo Pérez y mi persona Cintia Astorga Acevedo. Hoy estaremos socializando la experiencia de evaluación ITIC, una propuesta para la evaluación formativa. Esta experiencia nace en gran parte luego de ese reconocimiento sobre las distintas visiones que hemos estado revisando que docentes, estudiantes y agentes educativos asocian con la evaluación. Santos Guerra precisamente nos indica que la evaluación no es un fenómeno técnico, sino un fenómeno ético, en el cual debemos considerar los sentimientos que se mueven y los componentes morales asociados alrededor de la evaluación, ¿verdad? Siempre preguntarnos para qué evaluamos, para medir, para comparar o para comprender y mejorar. Su premisa se elabora desde dos metáforas también. En la primera metáfora, en la parte superior, él expresa que aquí el docente es una persona que posee el conocimiento en un recipiente, por ejemplo, una botella de agua, como vemos en pantalla. El estudiante es un vaso como elemento pasivo que recibe el agua de manos del docente. De esta manera, la evaluación consistirá en preguntarse por el agua que contiene ese vaso. Si no hay agua dentro de ese vaso, es porque no estaba recibiendo el agua que salía de la botella. Y en la segunda metáfora, aquí en la parte inferior, el docente es un experto en buscar manantiales de agua. Su tarea docente consistirá en enseñar al estudiante a localizar por sí mismo manantiales de agua. La evaluación aquí, como lo vemos en pantalla, consistirá en si el estudiante sabe que es un manantial de agua, si es capaz de buscar por sí mismo fuentes de agua y si sabe si está salubre o está contaminada. Por eso siempre es importante preguntarse a quién beneficia, a quién perjudica la evaluación, qué valores promueve y cuáles destruye, ¿verdad? Siendo una evaluación entonces de manera integral basada en el saber, el hacer y el ser. De ahí que de estas propuestas estemos muy interesados en, bueno, reconocer que el pasado todavía persiste en el presente por esas miradas tradicionales, esos paradigmas y enfoques tradicionales que se vinculan en la evaluación educativa, que puede ser u obedece a paradigmas arraigados, ya sea por temores, por resistencia, por prevenciones, por preferencias hacia otro tipo de evaluaciones más técnicas y tradicionales, que también pueden vincularse o asociarse con la falta de capacitación docente para emplear otras metodologías que sean más interactivas, más pedagógicas, más motivantes, más estimulantes y entre ellas, ¿por qué no hablar de las tecnologías de la información y la comunicación? Pero notamos también, según la revisión realizada y las observaciones y exploración desarrollada, que a veces hay docentes que requieren un poco más de la competencia tecnológica para evitar, en este sentido, la poca integración de las TIC en las prácticas no solo pedagógicas, sino también evaluativas. De ahí que pensemos en cuáles serían esas orientaciones pedagógicas que pueden estimular y guiar esas prácticas evaluativas de los docentes desde las y la ludoevaluación, considerando esta propuesta de su relevancia como una alternativa novedosa, pedagógica, formativa, con una clara intención siempre significativa vinculada con la evaluación formativa, la cual también aprovecha esas bondades y ventajas que brinda las TIC, además de la pertinencia vinculándose con todos los lineamientos o la gran mayoría vinculados con cómo deben ser los escenarios evaluativos enriquecidos con tecnología.
Se silenció tu audio, Edwin. No se escucha. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Y que se cuenta en su habilidad Ahora con sí. los recursos necesarios para en su momento llevarlo a cabo. Nos trazamos diseñar esas orientaciones pedagógicas desde las TIC y la ludoevaluación bajo una perspectiva humana. Desde también lo específico, fundamentar esas orientaciones pedagógicas, diseñarlas con los principios rectores de la ludoevaluación y las ventajas de las TIC y validar su contenido desde un panel de expertos. Aquí encontramos la subcategoría grande, ludoevaluación y TIC, con sus ejes internos y los autores que la respaldan. Entonces, la ludoevaluación se considera una propuesta alternativa de la evaluación tradicional, la cual integra las TIC también en una parte, pero también el principio de la lúdica, además de la libertad, cooperación, aprendizaje, diálogo, motivación y autoconocimiento. Esta se desarrolla en 3 fases: planeación, intervención y retroalimentación, con sus distintos momentos. Esta propuesta se orienta desde un enfoque cualitativo, en la cual se van a beneficiar o se beneficiaron docentes y estudiantes de educación superior y también la comunidad educativa en general universitaria y de otros niveles educativos y entidades de la región. Aquí se presentan las técnicas e instrumentos empleadas que ayudaron a el alcance de los objetivos específicos trazados, así como las técnicas e instrumentos asociados a las fases y momentos de la ludoevaluación que las dinamizan. Tomamos las fases de fundamentación, diseño y validación de los modelos ADA y Azure de manera ecléctica, con sus distintas acciones y gestiones vinculadas con el procedimiento, desde la fundamentación, la actividad, diseño y validación. Generaron entonces un guión educativo conceptual con toda la fundamentación pedagógica, un guión educativo técnico vinculado con las situaciones de aprendizaje, entre estos el escenario del mundo de la ludoevaluación, un ludoarcado. Estas son solo algunas de las experiencias desarrolladas, los caminos, navegando la ludoevaluación, ¿verdad? Y además de ello, un prototipo web que se emplearon con estudiantes participantes de distintas regiones del Atlántico. Aquí mostramos 2 experiencias ludonarrativas desarrolladas con la participación de los estudiantes de manera activa. Ello nos lleva desde lo teórico-pedagógico a recomendar que estos eventos deben tener una clara intención pedagógica, evitar el control, ¿verdad? Siempre dando una retroalimentación constante y oportuna a los participantes. Estas experiencias deben ser retadoras, críticas y con su selección de las tecnologías, aprovechar sus bondades y sus ventajas para las experiencias evaluativas. Y también hacer un uso ético, pedagógico, de las tecnologías que empleemos en el aula y apoyarnos mucho de la participación de los estudiantes de una manera interactiva, democrática, para que ellos también puedan participar activamente en las experiencias en las que participan. Y en las conclusiones contamos de que en este camino hacia la resignificación y reconfiguración de las visiones de la práctica evaluativa es un camino no tan sencillo, pero debemos idealmente atrevernos a ello. Siempre contar con los principios rectores de la ludoevaluación y las ventajas que brindan las tecnologías para favorecer entonces el desarrollo profesional docente y la formación integral de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Cintia por su presentación y a todo el equipo de investigadores que trabajaron en este estudio. Voy a resaltar que la evaluación no es un asunto técnico, sino ético, y debemos preguntarnos para qué evaluamos. Es importante preguntarse a quién beneficia, a quién perjudica, qué valores promueve y cuáles destruye. Debe ser integrada y basada en el hacer, saber y el ser. Las conclusiones que quiero resaltar son la de deconstruir la evaluación instrumental o tradicional para orientarnos hacia principios emancipadores, democráticos y humanistas. Se evidencian ciertos cambios de paradigma
en los participantes. La ludoevaluación presenta oportunidades de innovación en su implementación a través de las TIC. Entonces, en este momento quedan abiertos los micrófonos o disponibles los micrófonos para que hagamos las preguntas o comentarios relevantes para los ponentes. Entonces hay una mano levantada, Juan Diego, adelante. Sí, muy buenas tardes. Primero, pues agradecer allí a los ponentes por compartir esa investigación. Y bueno, realmente es la primera vez que escucho el término de ludoevaluación y quisiera saber si tiene algo que ver con la gamificación, es decir, no sé, con el recurso de los juegos, entiendo de las herramientas digitales y todo eso, o si es algo que se puede integrar también. Entonces, Vale. okay. Muchísimas gracias por esa interesante pregunta. Bueno, esta es una pregunta que en varias ocasiones también nos han formulado. La ludoevaluación acá lo que hace es integrar, ¿verdad?, los componentes de la lúdica, en ese sentido, con otros principios significativos. Y lo que venimos es a generar experiencias que sean retadoras, que sean motivantes, placenteras, que integren también esos talentos, esas preferencias y esos niveles de desarrollo de los estudiantes. Si bien en un primer momento se pensó la ludoevaluación más para el tema no tecnológico en escenarios donde se considere más las mediaciones, pero ya de lo personal, lo didáctico, por ejemplo, el encuentro entre las personas que participan de la evaluación, también hemos realizado, por ejemplo, algunas experiencias integrando las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, recursos educativos digitales, tableros digitales, objetos virtuales de aprendizaje, entre otros. Puede considerarse la ludoevaluación como una estrategia que puede estar enriquecida por las dinámicas de la gamificación, considerando que la gamificación también integra algunos componentes del juego, por ejemplo, los niveles, la puntuación, o sea, todos esos elementos del juego se llevan al escenario tecnológico precisamente para generar ¿qué? Motivación, participación, estimular en ellos ese interés por involucrarse en las actividades ya sea pedagógicas o evaluativas en las que participan. Es más, tenemos algunas experiencias que en este momento no tenemos de pronto las fotos, pero sí son experiencias que se han desarrollado en escenarios tecnológicos que integran apps, softwares, entre otros elementos vinculados con la ludoevaluación. Incluso tenemos unos escenarios ya creados sobre ludoevaluación que se vinculan o estarían en esa misma línea de la gamificación. O sea, son aliadas. Podría entenderse así. La ludoevaluación también aliada de la gamificación. Muchas gracias, Cintia, por tu respuesta. Quisiera saber si hay alguna contrapregunta. Quedó muy claro, muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, continuamos aquí. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios al respecto de este interesante tema que es la ludoevaluación? Esto genera un cambio de paradigma a nivel pedagógico y debería tener un impacto en el currículo planeado. Muchas gracias, Cintia. Están disponibles los micrófonos para escuchar sus preguntas. Sí, permítame un segundo, quisiera presentar algo, si me es posible. Permítame acá, para también en relación a la pregunta que pues ha realizado el compañero. ¿Están observando mi pantalla? Sí, profe, sí. Sí, se ve bien. Sí, Cintia, se observa perfecto. Desde esta misma plataforma creada sobre la ludoevaluación, porque evaluar debe ser gratificante, primero se genera un espacio de apropiación, ¿verdad? Teórica, pedagógica, didáctica, a la luz de la ludoevaluación. Y hemos creado, por ejemplo, para el tema de los principios, algunas experiencias vinculadas con elementos, en este caso del juego, llevándolos a la virtualidad.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, considerando la gamificación también tiene en cuenta avatares, ¿verdad? Una persona que está allí acompañando, que está guiando, orientando a las personas que participan de estas experiencias. Esta se denomina ludo búsqueda, en la cual, a la luz de los principios de la ludoevaluación, los estudiantes, en este caso para este momento, a la luz de la participación, encuentran aquí espacios que generen, por ejemplo, participación, ¿verdad? Como una búsqueda de los principios de cada uno de la ludoevaluación. En otro momento, para los contextos, por ejemplo, se genera otro escenario que implica, dada la relevancia de esta asignatura en la cual se generó este escenario, ¿verdad? Entonces, también se generan pistas, se generan intrusiones, se genera un acompañamiento al estudiante. Y por último, para fases y momentos, en el tema de la gamificación, se considera también la superación de retos, de obstáculos. Entonces aquí, para poder llegar a lo que estamos planeando en esta experiencia, tiene que subsanar o superar una serie de obstáculos. Y a la luz de esa superación de los obstáculos, va superando distintos niveles. Entonces quería compartir rápidamente esa plataforma que se ha creado para que ustedes, en relación a la pregunta de nuestro compañero, vean que la ludoevaluación sí puede ser una aliada, puede ser una mediación desde la gamificación para favorecer aprendizajes con sentido para los estudiantes. Muchas gracias, Cintia, por tu aclaración. Muy interesante cuando estamos sumergidos en un sistema que le da más relevancia a la evaluación sumativa. ¿Sí? Esto genera un cambio de paradigma y unas preguntas provocadoras para los docentes y pues para los que ejercemos la profesión docente. Y pues me hace reflexionar a mí también, porque en el contexto universitario, pues también se pueden implementar este tipo de evaluaciones. Y eso, dado que uno de los indicadores que hace que los estudiantes no desempeñen o no tengan un buen desempeño en las evaluaciones es la ansiedad y la reticencia. Por ese nerviosismo que se presenta en el momento de presentar una evaluación. El término evaluación ya de por sí genera cierto temor. Entonces, estas son buenas noticias para los docentes y de modo que podamos orientarnos hacia ese cambio de paradigma. Muchas gracias, Cintia. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, más que una pregunta también como parte del equipo de Vanessa Navarro, Adolfo Ceballos, Roseli Rojas y Gloria Arroyo, también como para cerrar aquí este tema que hemos estado pues hoy socializando, comentarles que siempre, por ejemplo, en relación a las tecnologías o no y otros escenarios didácticos, estos representan siempre una oportunidad para impulsar la práctica evaluativa, por ejemplo, del docente, ¿verdad? Para su desarrollo profesional, para su práctica pedagógica, para su acto educativo e incluso el desarrollo integral de los estudiantes. El gran desafío es reflexionar críticamente sobre su uso y aprovecharlas pedagógicamente en el aula. Queríamos cerrar allí con esa reflexión. Muchas gracias, Cintia, por tu reflexión. Y bueno, sería como una conclusión a la ponencia 54. Entonces quisiera verificar si se encuentran en la sala los ponentes de la presentación número 22, hablar y escribir a través de la web, una puesta en escena de nuevas formas de construir comunidad e identidad.
Se encuentra Juan Eliseo, Juan Fernando y Richard. Sí, somos nosotros, sí, señor. Bienvenidos. Señor. Bueno, entonces vamos a iniciar con la ponencia de los ponentes que están en cámara y luego de esto entonces vienen las preguntas. Correcto, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias también por permitirnos participar de este evento. Nosotros quisiéramos hablar un poco a partir del texto que propusimos para el evento. La ponencia se intitula Hablar y escribir a través de la web, una puesta en escena de nuevas formas de construir comunidad e identidad. No preparamos una presentación como tal en PowerPoint, sino que queremos generar como un diálogo, una conversación de viva voz a partir de, como les decía, el texto que presentamos inicialmente. Jorge, discúlpame. Perdón, Digamos sí. que... Jorge, Perdón, nos vamos a interrumpir. Jorge, ¿me escuchas? Juan Eliseo. Richard. Sí, Oh, Juan ¿quién está Eliseo, hablando? sí, yo. Ok, Juan Eliseo, discúlpame. Sí, lo que pasa es que vamos a presentar la ponencia de ustedes y al final entonces generamos la conversación que nos estás proponiendo. ¿Listo? Correcto, sí, señor. Ah, bueno, listo. Qué pena interrumpirte. Tranquilo. Y entendemos entonces que si uno de los propósitos de la educación básica y media es precisamente la configuración de la ciudadanía y el aporte significativo. Perdón, Jorge, qué pena. Es que ustedes nos enviaron un video y ese es el video que nosotros vamos a compartir en este momento para los demás. Y luego de ver el video, entonces vamos a conversar. ¿Les parece? Así todos tenemos como el contexto general de lo que ustedes nos presentaron. Correcto. Listo. Gracias. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman Sí, si se Sí, escucha, se por ve. favor? Buenos días. Esta Sí, se ponencia Sí se escucha, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. se intitula Hablar y escribir a través de la web, una puesta en escena de nuevas formas de construir comunidad e identidad. La propuesta, en términos generales, plantea que en estos tiempos, sobre todo en términos de la pandemia por COVID-19, se han venido gestando nuevas formas emergentes de construir comunidad, de asociación y de identificación. Estas nuevas formas obligaron a la configuración de nuevas maneras para interactuar en términos personales, laborales, políticos, familiares. La palabra y el lenguaje en general se han convertido en elementos trascendentales precisamente para construir identidad, para construir comunidad y en los propios procesos identificatorios. Esta reflexión hace parte de un trabajo interdisciplinar de los grupos de investigación Lengua y Cultura y Epimeleia de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene el propósito de plantear el debate precisamente en términos de las prácticas del hablar y el escribir, en términos del desarrollo de estas nuevas formas de construir comunidad e identidad y por tanto formas de vivir, interpretar y habitar la realidad. Somos partícipes de esta ponencia el profesor Juan Fernando García, el profesor Juan Eliseo Montoya Marín y el profesor Richard Uribe Incapié. Pues bien, en el contexto de esta reflexión en torno al hablar, al escribir a través de la web y puntualmente las implicaciones que tiene estas posibilidades del lenguaje en un contexto como el de la web y de las posibilidades que ella nos trae, debemos decir que hoy asistimos pues a formas emergentes de construir comunidad, de asociarse y de identificarse. Pues, concretamente, esas posibilidades nos las mostró
la web a razón de la pandemia por COVID-19, principalmente durante el 2020. Una situación sin duda única que nos hizo juntarnos en función de consolidar formas de comunicación, interacción y comunidad en diferentes niveles. Eso nos hace pensar entonces en la web, en la internet y en las posibilidades que nos traen a nosotros como sujetos, y que en el contexto pues, de una reflexión en torno al hablar y el escribir nos hace pensar en lo ocurrido o digamos las consecuencias de esa interacción con la web, que Boaventura de Sosa Santos menciona como elasticidad de lo social, es decir, ante una experiencia de pandemia y puntualmente con las oportunidades y también retos que trajo el insertar formas de comunicación vinculadas a la web, nos dimos cuenta de repente que eran posibles unos cambios drásticos, aquellos que otrora no habrían sido posibles, incluso pues en el contexto colombiano y en diferentes instituciones educativas se venía insistiendo en un ejercicio de virtualizar, de ser, digamos, tal vez más amables en torno a esas posibilidades que traía la web. Sin embargo, fue esta situación la que nos puso en torno a una elasticidad que nos hace preguntarnos hoy entonces por el impacto que tiene dicha elasticidad en las configuraciones de identidad, de ciudadanía, de los nuevos ambientes sociales que nos propicia lo digital. Y en ese contexto, pues también preguntarnos por la palabra hablada y por la escritura. Las redes y las plataformas digitales no son ni buenas ni malas en sí mismas. Por eso plantean un reto muy importante para los docentes y en general para la escuela en estos momentos. No solo en cuanto a objeto de conocimiento, sino también por los retos éticos y formativos que plantean para los docentes y plantean también para las nuevas generaciones. Hay una lucha permanente entonces en este sentido, pues todavía puede verse que la mayoría de quienes tenemos en nuestras manos la tarea formativa no fuimos educados en la era de la Internet, sino que llegamos a esta tecnología posteriormente, viéndonos compelidos a romper barreras propias de nuestras estructuras fundantes previas. Asimismo, no recibimos formación en este sentido, o porque no existían tales posibilidades, o porque no habían sido lo suficientemente estudiadas por parte de quienes fueron nuestros maestros. Asimismo, pues tenemos un reto enorme de romper con algunos paradigmas de los padres de familia, la mayoría de los cuales considera que todo tiempo pasado fue mejor. En este mismo sentido, debemos enfrentar los mismos vicios que han adquirido los chicos, pues como no han tenido quien los acompañe de manera crítica en este camino de la tecnología, sus usos, sus posibilidades, sus riesgos, han reducido el uso de las redes y de las plataformas digitales a lo más mínimo, convirtiéndose inclusive en generadores de problemas de salud física y psicológica que han venido describiendo clínicamente ya la medicina y la psicología. Asimismo, y finalmente, de mayor calado para el docente, ninguno de los planes de estudio, de los planes de área, de los modelos pedagógicos, de los sistemas institucionales de evaluación y de todos los otros documentos propios de las instituciones incorporan o consideran como parte sustancial el uso de estas tecnologías, por lo que sigue habiendo una zanja enorme entre la vida real de los chicos y los elementos tangibles a partir de los cuales se pretende formar integralmente a las nuevas generaciones. Entonces, la relación indisoluble entre lengua y cultura, así como la dinámica propia de la sociedad en relación con la tecnología, y más ahora que la pandemia por COVID-19 prácticamente ha patentado la necesidad incontrovertible de utilizar estos mecanismos para fines académicos y formativos, son basamento suficiente para considerar la trascendencia cada vez mayor de la oralidad, la lectura y la escritura. Un saludo cordial para todos los presentes. Muy bien, entonces, a manera de resumen, bueno,
Puedo decir que se han gestado formas emergentes de crear comunidad de asociación y de identificación a través del habla y la escritura. Estas nuevas formas se acentuaron aún más con la situación pandémica, lo que conllevó a interactuar de formas inesperadas pero novedosas y en diferentes niveles mediante el uso de la Internet, lo cual develó una elasticidad social frente a los nuevos cambios. Esto nos hace preguntarnos el impacto que tiene dicha elasticidad en las configuraciones de identidad y ciudadanía, en los nuevos ambientes sociales y su injerencia en la escritura y el habla. Se presentan paradigmas entre los inmigrantes digitales versus los nativos digitales y la falta de orientación para estos últimos, ya que se han evidenciado afectaciones a la salud por el indebido uso de estas tecnologías. Por otra parte, el currículo carece de un planteamiento que aborde la realidad de los estudiantes en cuanto al uso de este nuevo panorama tecnológico provocado por la pandemia. Entonces, damos lugar a las preguntas, comentarios que los participantes a esta sala pueden tener. Entonces, están disponibles los micrófonos para que hagan sus preguntas en este momento. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Adelante, Pedronel. Buenas tardes. Es para los autores. Ustedes utilizan un concepto, no sé si es particular de ustedes o ya existe alguna tradición en este concepto de elasticidad social. Quisiera preguntarles un poco por los antecedentes de este concepto, de esta noción o categoría. Y lo otro es pedirles, por favor, nuevamente, me excusan, aclarar un poco la relación entre eso que llaman ustedes elasticidad social, ¿sí?, con el objetivo propio de su trabajo. Me queda un poco confuso ese aspecto y quisiera pedirles alguna aclaración. No lo entendía. Cuando se hablaban de paradigma, no sé si se referían o no entendí si se referían, utilizaban el término paradigmático para referirse a esa elasticidad social, o a qué se referían con el término paradigma. Entiendo el concepto de paradigma, lo que me quisiera referir es cuál es el nuevo paradigma, si es que están planteando un nuevo paradigma. Bien, muchas gracias. Bien, en primer lugar, digamos que no existe solamente un paradigma en términos de educación, pero sí podríamos llamar paradigma a unas formas que inclusive los ponentes anteriores también han mencionado, que son las formas tradicionales de enseñar y las formas tradicionales de ver el aula de clase y las formas tradicionales de ver al estudiante. Si bien existen estas nuevas tecnologías y plataformas digitales desde hace ya bastante tiempo, digamos que las instituciones educativas de alguna manera, o los sujetos que conformamos las instituciones educativas, bien o mal nos hemos resistido a incorporar esas nuevas formas o modelos o prácticas en el aula. En ese sentido es que nosotros hablamos de un paradigma previo, y que ahora, a partir de la pandemia por COVID-19, se nos ha de alguna manera impuesto un nuevo paradigma, que es la inclusión de las plataformas digitales y de los medios digitales en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Porque si bien los estudiantes y en general estas generaciones recientes, como bien lo dice nuestro moderador, son nativos digitales, ser nativos digitales no ha implicado mucho más allá del uso de las redes sociales, de el divertimento, de el uso de la tecnología
para asuntos que no han estado ligados a lo académico. Entonces, por ahí creo que se nos impone un nuevo paradigma. De hecho, todas las instituciones educativas, que no tengo conocimiento de que alguna haya cerrado durante este tiempo, no lo hizo precisamente porque se vio casi que obligada de alguna manera a incorporar estas nuevas tecnologías digitales a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Quizás algunas o algunos sujetos de algunas de las instituciones ya habían venido trabajando en el asunto, pero digamos que hubo que incorporarlas. Universidades o instituciones educativas que tuvieran como modelo pedagógico o en la base del modelo pedagógico lo digital son muy pocas. Yo conozco, de hecho, solo un caso de una universidad que nació siendo virtual, y en ese sentido puede ser que no le haya tocado asumir esto como un reto, sino más bien como una oportunidad en medio de esta pandemia. En segundo lugar, el asunto de la elasticidad social tiene que ver con las nuevas formas de relación. Digamos que todo lo que implica la incorporación de las redes digitales, redes académicas, redes sociales, redes familiares, ahora todo se maneja en redes y la mayoría de las veces se asocia red con lo digital, precisamente porque ha sido necesario de alguna manera modificar un poco el concepto y el chip interno y generar una elasticidad o maleabilidad en términos de las relaciones sociales que están implicadas también en el mundo académico. Y eso significa que los procesos de oralidad, lectura y escritura que han estado en la base de lo social y que han estado también en la base de lo académico se incorporan ahora con nuevos retos y nuevas formas que obligan de alguna manera a generar cambios no sustanciales, sino más bien de forma en relación con las dinámicas sociales y por supuesto las dinámicas académicas, entendiendo la escuela como una extensión de lo social. No sé si de pronto, Edwin, tengo tiempo de complementar la respuesta del profesor Juan. Seré breve. Adelante. Muchas gracias. En relación con lo que dice el profesor Juan Eliseo y la pregunta de Pedro Nel, la idea de la elasticidad social pues no es nuestra, la hemos encontrado en diversos autores, y para el caso de esta ponencia es incluso hasta positiva esa idea de elasticidad social, en la medida en que precisamente la pandemia por COVID-19 exigió unas formas de adaptación que parecían imposibles o que se nos habían mostrado como imposibles, es decir, que la escuela no podía funcionar de otra manera, que las interacciones no podían funcionar de otra manera, que la evaluación, trayendo a colación ponencias anteriores, no podían funcionar de otra manera. Creo que la pandemia y esta, comillas, oportunidad que hemos tenido durante estos meses nos ha mostrado que efectivamente lo social tiene una condición de flexibilidad, de elasticidad, de cierta fluidez que hace que se vuelva o que esa condición social sea de carácter transformativo, y es que se tenga que adaptar a las situaciones que aparezcan. Y creo que ese es el mensaje que siempre ha tenido de fondo digamos que el problema de la formación, y es que es un proceso de carácter adaptativo que se tiene que sumar a las circunstancias, que no puede fosilizarse ni estar en un status quo, sino que efectivamente tiene que moverse. Y en esto, y en términos, repito, un poco de la ponencia, es que nosotros creemos que las prácticas del hablar, del leer, del escribir, del escuchar, definitivamente se están adaptando a estas nuevas condiciones del mundo, esas nuevas formas de interacción, y que creemos que el debate en torno a la formación que ha desatado y que está desatando esta pandemia
es de mayor calado de lo que se piensa. Es decir, esas formas nuevas de interactuar, esas nuevas formas de producir conocimiento, esas nuevas formas de estar con el otro, de escuchar con el otro, de sentir con el otro, cambiarán de manera inevitable y contundente el panorama educativo, ya sea a corto o mediano plazo, pero creo que efectivamente es necesario que este debate se le dé la trascendencia necesaria. Incluso, un poco para terminar mi comentario, nosotros tenemos 3 preguntas que precisamente dan cuenta de esas inquietudes que queremos generar. La primera es: ¿será este el momento de la restitución del valor de la oralidad en un mundo que caminaba con paso firme hacia la consolidación absoluta de la escritura como única forma de comunicar y publicar en serio? ¿Sí? La aprobación de la oralidad mediante la virtualidad como palabra con peso y trascendencia constituirá una nueva crisis para los formatos escritos, toda vez que inclusive lo que circula de forma escrita puede ser convertido en texto oral por los dispositivos generales. Por supuesto, queremos en síntesis plantear que la palabra ha renacido, por supuesto no lo digo ni de una perspectiva, desde una perspectiva maniquea, sino que la palabra ha aparecido en el mundo después de la pandemia de otra manera, y la escuela tendrá que preguntarse nuevamente por el valor de la palabra, ya no solamente a la palabra hablada, palabra escrita, sino esa palabra que un poco circula a través de dispositivos que hasta el momento habían sido incluso censurados y prohibidos por la escuela. El celular. Guarda el celular, eso es prohibido acá, y ahora es todo lo contrario. Saca el celular porque si no, no puede estar en clase. Esa es un poco la perspectiva. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Richard. Y Jorge Iván. Y no, discúlpame. Juan Eliseo. Juan Eliseo. Juan Eliseo, qué pena. Juan Eliseo y Richard, muchas gracias por sus valiosos aportes. En realidad son comentarios bastante provocadores. Y atendiendo a, bueno, voy a seguir con las preguntas y ahorita haría un comentario al respecto. Quisiera saber si alguien más quiere hacer una pregunta o tiene un comentario con respecto a lo que Richard y Eliseo acaban de comentar. Yo tendría un comentario. Adelante, Pedro. No, sí, efectivamente, pues yo estoy de acuerdo con los profesores en que pues estamos asistiendo quizás al nacimiento de un nuevo paradigma, ¿no? Como ustedes bien lo sabrán, el mismo Thomas Kuhn había dicho que los paradigmas viejos entran en crisis debido a las anomalías y a la diversidad de problemas que no pueden resolver. Y creo que estoy de acuerdo con ustedes en que efectivamente esto que llamamos la educación virtual y las distintas formas, B-Learnings, etcétera, nos están mostrando el nacimiento de un nuevo paradigma. Y es evidente, como también lo decía Thomas Kuhn, que quienes estábamos en el viejo paradigma, o bien nos adherimos al nuevo paradigma o podemos quedar en cero. Y entonces creo que es evidente que aunque volvamos a la presencialidad, que muchos han estado anhelando como esa vieja realidad, como si lo que nos pasara ahorita no fuera real, como si la educación virtual no fuera real. Y esto es tan real como la educación presencial, porque esto que estamos viviendo no nos lo estamos imaginando, es una realidad, es otra forma de realidad, pero es una realidad. Entonces, al fin y al cabo, pues estoy de acuerdo con esa tesis de que efectivamente estamos asistiendo a un cambio paradigmático. Y mal que bien, y no lo queramos, la educación avanza y no se va a quedar con la presencialidad. Entonces, es una invitación a los profesores. Yo mismo en algún momento que me declaraba constructivista radical, pues hoy también tengo que aceptar que la educación tiene que cambiar, porque pensar en la educación de los años 60 como si no cambiara, me parece que es peligroso. Lo que tenemos que es adaptarnos. Al fin y al cabo, la adaptación es propio de las inteligencias y de la evolución, ¿no? Si no nos adaptamos, pues, como dicen, nos morimos, desaparecemos.
Entonces, pues esa era como mi intervención, ¿vale? Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Pedro. Bueno, yo quería comentar y resaltar la importancia de lo que dice Eliseo con respecto a los nativos e inmigrantes digitales. A veces esto se vuelve un mito porque a la hora de implementar esas habilidades de los nativos digitales en la práctica podemos notar que en realidad no pareciera que fueran nativos. En la institución donde trabajaba anteriormente, a veces tenía problemas para que un estudiante pudiera convertir un documento de Word a un PDF, y era a nivel universitario. Entonces yo estaba sorprendido que en 6 años de estar estudiando informática y haber nacido en esta nueva realidad tecnológica, pues un estudiante no tenga esa competencia. Y no era un caso aislado, ¿sí? Me encontré eso en varias ocasiones. Entonces, el ser nativo digitales no implica que se desarrollen esas competencias que se esperarían que un estudiante tuviera. Creo que hay otros elementos a los que hay que atender para que estas competencias se puedan desarrollar. En otro sentido, con respecto a lo que decía Richard, estamos en un momento clave. Yo creo que la pandemia fue la ignición que obligadamente o forzadamente nos hizo establecer este nuevo paradigma. El paradigma entendido como este esquema mental, ¿sí? que teníamos formados en la mente desde el currículo tradicional y tecnocrático, porque estábamos antes de la pandemia utilizando la misma estructura curricular, aún el establecimiento de las aulas como se hacía hace 100 años, algo que no ha cambiado mucho. Entonces, es importante que nos extendamos hacia esta nueva realidad, que el que no cambia, el que no se adapta, pues le va a pasar lo que a los dinosaurios, nos extinguimos y entonces no vamos a hacer. Yo creo que una de los retos o de las capacidades o de las versatilidades que debe desarrollar un profesor es la capacidad de adaptarse. Puede que no tengamos ciertos conocimientos o competencias, pero tener esa capacidad de aprender a lo que es novedoso. Entonces, en ese sentido, pues agradezco a Richard y a Eliseo por sus contribuciones tan valiosas, y si alguien tiene más preguntas, están disponibles los micrófonos. Está levantando la mano la profesora Daisy. Sí, pues primero pues agradecer a todos los ponentes. Realmente es un espacio muy enriquecedor en la medida que aprendemos sobre esas experiencias. Ahora ustedes mismos habían propuesto, incluso en la primera ponencia escuchamos lo importante que son estos escenarios para poder compartir las experiencias en términos de uso de tecnologías. Así que pues es muy valiosos los aprendizajes de esta jornada. Pero quisiera de pronto hacer énfasis de eso, hablaremos un poquito mañana, es en cómo se responsabiliza al maestro como del quehacer, ¿no? El doctor Emilio Tenti decía ahora en su conferencia que el maestro no va a desaparecer y que sigue teniendo un lugar privilegiado. Sin embargo, creo que justamente esta nueva educación, este nuevo paradigma, nos cambió el rol y puso en primer lugar o le dio un lugar prioritario a los estudiantes. De allí que todas las metodologías nos invitaran a centrar, digamos, los procesos formativos en la participación, así como dice el doctor Pedro Neri, en los procesos constructivistas, colaborativos, para que dejáramos como de vivir este escenario en el que yo soy el que hablo, los demás escuchan, sino que hubiera un diálogo de saberes, pudiéramos construir. En las 3 ponencias, el rol protagónico lo llevan los maestros.
Entonces quisiera preguntarles a los ponentes, pero también a los participantes, bueno, a la luz de esto que ustedes han indagado, ¿cuál sería el rol de los estudiantes? ¿Qué lugar ocupan? ¿Siguen siendo repositorios? ¿Siguen siendo receptores? Me parece muy valioso esta última ponencia de Richard. Había leído otros textos, pues porque los hemos publicado también en la revista, hemos tenido otros espacios de circulación sobre este tema de la palabra oral, es que la oralidad pareciera que no tendría lugar en la virtualidad, ¿no? Digamos que en algún momento, como también ellos mismos lo mencionaban ahora, se había impuesto el paradigma de lo escrito como el lugar donde se podía recuperar la verdad, y ahora tener la posibilidad del oral, del audiovisual, que hemos venido trabajando con algunos de los estudiantes que están acá hoy, pues le damos otro valor a la palabra. Entonces, bueno, mi pregunta concreta es sobre el rol de los estudiantes, porque veo que todos los ejercicios o las 3 apuestas que hay acá están muy centradas en lo que hace el maestro. Yo quisiera, de pronto, Edwin, qué pena, ¿podría? Adelante. Sí, muchas gracias. Hola, profesora Daisy, espero que estés muy bien. Profe, pues incluso en otras oportunidades en las cuales hemos también planteado esta idea con otras vertientes, definitivamente creemos que este es un espacio nuevamente para la oralidad, e incluso la oralidad entendida desde el punto de vista de las prácticas del hablar, pero del escuchar. Sí, yo creo que es la oportunidad para la escucha. Incluso ya en relación con el rol del estudiante, trayendo a colación un poco las ideas de Freire, que en ocasiones han sido mal entendidas, esa idea del aprendizaje dialógico, creo que con esto que hemos vivido en este tiempo, en el cual, por ejemplo, aparece la palabra de manera muy tímida, incluso la queja del profesor, no prenden la cámara, no prenden los micrófonos, hablo yo conmigo mismo. Yo creo que es un elemento más de lo que decía un poco el profesor, cuando los paradigmas cambian, yo creo que lo hacen también de a poco. Yo creo que no es para nada difícil, no es para nada fácil que de un momento a otro cambie, pero yo creo que esto se va a tardar, pero finalmente cuando estas plataformas, estas maneras de interactuar se añejen un poco, pero no en términos peyorativos, sino que podamos estar más cerca de ellas, creo que las prácticas de la oralidad, del hablar y el escuchar serán las protagonistas de las prácticas formativas de clase, y que ahí, en esas prácticas del hablar y el escuchar, creo que definitivamente se tendrá que llegar a una nueva forma de entender la formación y entender los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya no como de un sujeto que habla y sabe, que tiene abierto el micrófono, sino de una palabra compartida, cruzada, entendida desde esa perspectiva del diálogo, el diálogo cruzado, e incluso desde una perspectiva que en términos de Colombia no es muy grata, y es que hay veces se entiende el diálogo no como debate, sino como espacio en el cual yo asiento, del asentimiento. Entonces creo que todo lo contrario, este nuevo paradigma llevará a que el diálogo sea el evento de debate, pero no del debate entendido desde la metáfora bélica, sino el debate como la única posibilidad para aprender y enseñar y aprender juntos, tal y como lo diría Paulo Freire. Muchas gracias, Richard. Bueno, son aportes muy significativos al tema que estamos analizando, discutiendo, comentando. Entonces, quisiera saber si Daisy tiene una contrapregunta o si alguno de los ponentes quiere abordar. Realmente me gustaría escuchar al profesor Pedro Nel y a Cintia, a los demás autores, ponentes. Para dejar hablar a Cintia una intervención corta.
Mire, la educación es un sistema muy complejo, es extremadamente complejo porque son muchos los factores variables. Cuando Daisy nos pregunta por un poco el rol del estudiante, se ha dicho, obviamente, que en esta educación, en esta modalidad, se requiere mucha autonomía del estudiante en los procesos de aprendizaje. Y en esto también, la verdad bueno, la verdad no, los hechos también nos muestran que, pues que nuestros estudiantes no es que tengan mucha autonomía, y de ahí las quejas de los profesores, etcétera, etcétera, no las voy a repetir. En suma, ¿qué quiero señalar? Pues que mucho depende también de nosotros los profesores, ¿no? También sabemos que hay profesores muy buenos, que siguen siendo muy buenos aún en estas modalidades, y también sabemos que hay unos que son extremadamente mediocres en estas modalidades, así como lo son en la presencialidad. En la presencialidad hay muy buenos profesores y también hay otros que muy irregulares. Entonces, intentar hacer una generalización es bastante difícil. Si un profesor le pide al estudiante una tarea y lo único que le pide es que copie y pegue, pues eso es lo que hace el estudiante, copiar y pegar, porque esa es la demanda cognitiva que el profesor le pone en las tareas. Entonces creo que efectivamente mucho del rol de los estudiantes también depende del tipo de demandas cognitivas que los profesores les ponen a los estudiantes, ¿sí? Si los ponen a pensar, a comparar, a analizar, pues seguramente el estudiante puede que haga eso. Pero si solamente los ponen a consultar y a copiar y pegar, pues eso es lo que hace el estudiante. Y obviamente necesitamos ambientes de aprendizaje donde los estudiantes efectivamente puedan hacer ejercicio libre de eso que llamamos la autonomía, pensar, ser creativos. De lo contrario, pues quejas habrán en cualquier modalidad. Esta no es la salvación, esta modalidad, este paradigma no es la salvación si seguimos haciendo lo mismo, pero ahora como a través de las cámaras. Muchas gracias, profe Pedronel, por su valioso aporte. Bueno, está levantando Juan Eliseo. No sé si vamos a darle la palabra a Juan Eliseo y después si Cintia y su equipo quieren abordar la pregunta de Daisy, pues les daremos el espacio. Adelante, Eliseo. Muchas gracias, Edwin. Sí, yo creo que la pregunta que hace Daisy es realmente muy significativa y yo creo que nos lanza hacia muchos lugares. Uno de esos lugares creo que es el de la familia. Yo no sé si habrá que seguir pensando en el estudiante como un individuo, como un sujeto aparte, o si sea necesario que la escuela se replantee nuevas preguntas, y es que el efecto de la enseñanza y el aprendizaje no es para un individuo, es para un círculo humano, para un conglomerado humano, comenzando por la familia. De hecho, ya la educación ya se nota en toda esta nueva lógica que cada estudiante está inserto en una familia y que hay unas lógicas a las que responde el estudiante, ya no aislado o al margen, como antes se creía, que el estudiante llega al colegio e ignoramos la familia, sino que está inserto en la familia. Pero hay otro elemento también, y es el de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Nosotros asumimos que todos los estudiantes pueden conectarse vía Teams o Meet, en fin, pero estamos en un país en el que no es así, en el que si casi la mitad de los colombianos está en pobreza, y el DANE en estos días daba unos informes que son realmente devastadores, entonces habría que pensar que la educación no podría ser excluyente en este sentido e incorporar sin más modelos digitales o modelos virtuales cuando la mayoría de los estudiantes no tienen las condiciones económicas en términos de familia para proveerles las condiciones mínimas para que puedan aprender, entonces, y para que puedan estudiar, para que puedan acceder. Y un tercer elemento que creo yo pues que no los vamos a desarrollar aquí, sino que los estoy como planteando como posibles aristas a la pregunta de Daisy, es, bueno, ¿y qué es lo que nos está mostrando esta lógica? Es que cuando ahorita el profesor Richard decía que el profesor se conecta y le habla a una pantalla porque no prenden la cámara, quizás no sea porque no quieren, sino porque no tienen cámara, pero también puede ser porque los estudiantes nos están
devolviendo como en un espejo lo que nosotros les hemos enseñado. Les hemos enseñado que ellos se callan y nosotros hablamos. Y eso es lo que han hecho en estas nuevas lógicas. Ellos se callan y esperan que nosotros hablemos. Entonces creo que nos están devolviendo mucha información de lo que nosotros hemos constituido como modelos de enseñanza. Si nosotros nos quejamos de la autonomía de los estudiantes, es precisamente porque la escuela no ha hecho la tarea de formarlos en la autonomía y en el pensamiento crítico. Yo tengo la oportunidad de trabajar también en un colegio, además de trabajar en la universidad, y uno de los fenómenos más notables en el retorno a la presencialidad fue precisamente que los muchachos llegaron callados, no hablaban, ¿cierto? Habían entrado en una lógica, ¿cierto? Habíamos estado luchando mucho tiempo, bueno, antes para que se callaran y escucharan al profesor, después el profesor para hacerlos medio hablar y opinar acerca de algún tema, un debate, y entonces nos paramos en las pestañas para que ellos hablaran. Llega la pandemia y se vuelven a callar, y entonces el valor de la palabra, que yo creo que realmente nosotros lo entendemos, es como un dilema ético, ¿cierto? El valor de la palabra, que es lo que constituye parte de la humanidad del sujeto, se ha acallado durante mucho tiempo gracias precisamente a las prácticas y a los modelos educativos. Entonces creo que es una lucha también con nosotros mismos de entender cuáles son las lógicas en las cuales la escuela ha formado a los ciudadanos y cuáles son estas nuevas lógicas a las que nos vemos abocados y que de alguna manera podrían llegar a contradecir lo que en algún momento también habíamos pontificado. En fin, pero muy interesante la pregunta de Daisy, creo que da para otro evento. Sí, muchas gracias, Richard. Efectivamente, hay mucho de qué hablar en cuanto a esta pregunta que nos hace Daisy. Nos alcanzaría el tiempo, no nos alcanzará el tiempo ya para debatir más al respecto, pero bueno, ya nos queda un minuto y es tiempo de ir cerrando. Pero no sin antes quizá dar un minuto a Cintia, si está, porque le había mencionado que si quería responder la pregunta, si no, igual ya sabemos lo que ella concluyó en su ponencia. Cintia. Yo he puesto, perdóname, mientras Cintia se conecta, no sé si se ve la presentación. He puesto el código QR para que hagamos el registro de asistencia y evaluación. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ok. Pues dado que no pudimos colocar el enlace vía chat, entonces nos han enviado esa imagen que es el código QR, acudiendo a lo que acaba justo de decir Juan Eliseo, que a veces no todos tenemos las condiciones. Bueno, ojalá todos pudiéramos acceder al QR para que podamos registrar, especialmente los ponentes, nos gustaría que pudieran registrar su asistencia. Sí, entonces quisiera pedirle el favor a todos los asistentes, incluyendo por supuesto a los ponentes, que por favor tomemos un pantallazo y hagamos uso de esta forma, ya que tuvimos dificultades con el chat. La verdad, pues generalmente cuando manejaba la plataforma de Teams con mis estudiantes no se me presentaba esto. Ofrezco disculpas por esto también y de todas maneras sí va a quedar registrada su asistencia, solo deben tomarle el pantallazo o con el celular tener acceso al formato de evaluación y asistencia a través de este código que está en pantalla. Muchas gracias, Daisy, por salvar el día. Para eso estamos. Bueno, entonces agradecerle a todos los ponentes, muchos aportes valiosos que generan y provocan pensamientos de bastante complejidad, y agradecemos por su asistencia, por su tiempo y por todas las respuestas y aportes que nos han proporcionado en esta mesa y en este espacio. Entonces, muchísimas gracias. Con esto pues terminamos este espacio y no se les olvide, por favor, tomarle el pantallazo a la asistencia. Si no lo toman, difícilmente va a quedar registrado y
pues esto es para efectos también de los certificados, ¿no? Entonces, les agradezco que por favor hagan ese registro de asistencia. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo para Que estén bien. todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Un Gracias. abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Hasta por luego. todo. Gracias a ustedes. Gracias, Evelyn. Feliz tarde. Gracias, Daisy. No sabía qué hacer en realidad. Yo No dije, te "Uy". preocupes. No te preocupes. Muchísimas Todo saldrá. gracias. Bueno, feliz tarde. Gracias igualmente. Bueno, chao, chao.